En este año vamos a estudiar la Biblia, amén, porque nosotros conocemos la Biblia como todos los cristianos pentecostales, amén, o todos los cristianos evangélicos que la conocen seccionada. Leen el Génesis, leen un poquito del Apocalipsis, leen un poquito de Mateo, leen un poquito de Timoteo, pero no conocen la historia, nunca le han hecho un seguimiento desde la raíz. ¿Dónde comenzó todo? ¿Cuál es la razón de que nosotros estemos hoy aquí en este lugar? No somos un accidente de la naturaleza buscando dónde ocurrir. Hay una razón importante para que nosotros nos encontremos en este lugar. Y esa razón es para que nosotros cumplamos una tarea que nos fue encomendada a mí, a usted y a todos los que entrarán por esa puerta en las generaciones futuras. Y esa tarea es captar adeptos para el reino de los cielos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esa es nuestra única finalidad. Salvar almas. Amén. Vamos a hablar de todo un poco sobre el evangelismo. Porque nosotros, a ver, ¿quién entiende aquí qué es lo que es evangelismo? Levante la mano. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es evangelismo? Hermano mío, el concepto de evangelismo. Hermano mío, ¿conoce el concepto de evangelismo? ¿Alguno de ustedes puede levantar la mano y decirme, esto significa evangelismo? Nos complicamos la vida, Nos complicamos la vida porque no sabemos. De oídas te hemos oído, mas Señor, nunca te hemos conocido. Un poquito oímos, tratamos de entender, pero no captamos realmente lo que es evangelismo. Se lo voy a detallar de la siguiente manera. Quiero que me ponga atención para que entienda lo fácil y lo simple que es evangelismo. Amén. Porque Cristo era simple al predicar. Nosotros, predicadores modernos, nos complicamos la vida, tiramos textos, capítulos. Ya todos colgados. Cristo era simple. Se cuenta que había un grupo de personas en un barco camino al Nuevo Mundo. Amén. Y en medio de la travesía, hermanos, cayó un hombre al agua. Cayó un hombre al agua y se estaba ahogando. Un hombre que lo vio, y este hombre era un erudito, un entendido en las Escrituras, un hombre que leía mucho, maestro en las Escrituras, lo miró y le dijo, espérame un momento, voy a revisar las Escrituras y veré qué podemos hacer al respecto para solucionar tu problema. Y se puso a leer. Luego lo vio otro hombre, el cual tenía todo el empeño. Este era un evangelista. Esos que predican en las calles, predican en las plazas. Y dijo de la siguiente manera, ten fe, Cristo te va a salvar. Cristo puede hacer lo imposible por ti. Si tú crees solamente, Él te puede sacar del agua. Y luego lo vio un hombre simple. Un hombre simple. Lo contempló, vio que se estaba ahogando, se sacó la chaqueta y se lanzó al agua y lo rescató. Eso, en pocas palabras, es evangelismo. Dios no quiere que hagas otra cosa. No tienes que ser un erudito, no tienes que tener un 5º grado en escritura biblia, no tienes que estar estudiando para ser copastor de una iglesia, para ser misionero, para ser evangelista, no tienes que ser diácono, no tienes que ser oficial de iglesia para salvar un alma. Solamente tienes que tener amor en tu corazón por tu prójimo y estar dispuesto a dar la vida por él. Eso es evangelio puro en potencia. Amén. Yo admiro a los hermanos nuevos. ¿Sabe por qué? Porque tienen hambre de ir a predicarle a la gente lo que Cristo ha hecho con ellos. No tienen idea de nada, no saben nada, pero quieren salvar un alma como Cristo lo salvó a él. Amén. Yo cuando Cristo me salvó, lo primero que hice
fue salir corriendo por las calles y gritaba a voces: Él me libertó, Él me libertó. Quería que todo el mundo supiera que Cristo había ganado mi alma. Amén. Que Dios nos bendiga. Ahora, sin desmerecer que estudiar es importante, pero primero es el amor, amén, por las almas. Vamos a estudiar qué es la Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia? Leanten la Biblia. Amén. Ya. Voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan. ¿Qué saben referente a este libro? ¿Qué sabe referente al libro que tiene ahí? Que es la palabra de Dios. Hermano Leo, ¿qué sabe referente a la Biblia? Bueno, la enseñanza que nos dejó la historia Es, o sea, son los anales históricos de la humanidad. Hermano mío, ¿qué sabe referente a la Biblia? Es el eco del hermano. Estamos bien. Es la palabra de Dios. Manual de vida. Manual de vida. ¿Qué más? El pensamiento de Dios. Tiene vida. Tiene vida. Que tiene vida propia. Bien. El amor de Dios. Refleja el amor de Dios. ¿Qué más? Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. ¿Perdón? Lámpara, o sea, es la luz de este mundo. Más cortante que espada de filo. Más cortante que es una espada, amén. Con ella peleamos nuestras batallas. Se escribió en diferentes tiempos, por diferentes personas, bueno, significado por el Espíritu. Ya. En sinfín podíamos pedir muchas opiniones, todos tienen una versión de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, amén. Pero en primer lugar, la Biblia, hermanos, la Biblia es el verbo de Dios. Es lo que salió de la boca de Dios. Lo que se encarnizó en Cristo. Como dijo un hermano por ahí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y la palabra Biblia significa reunión o conglomeración de muchos libros. Libros. Amén. La palabra Biblia viene del griego de una palabra que se llama biblos, que significa libros. Amén. De la palabra biblos nace la palabra Biblia. Amén. Ahora, el poder de esta palabra, porque esta palabra tiene poder, alguien dijo por ahí, esa palabra es vida. Amén. Esta palabra que usted ve ahí en su mano, la Biblia, aparte, hermanos, de ser solamente un libro, porque si usted lo toma, le prende fuego, se va a quemar. Amén. Si usted lo toma, lo mete al agua, se va a mojar. Es un libro, papel, tinta. Amén. Si usted se para arriba de ella y se mueve, se va a romper. ¿Entienden? Pero fuera de eso, tiene una connotación simbólica, espiritual, que refleja el poder de Dios para todo aquel que tiene fe. Para el que cree. Amén. Porque usted puede tener esta palabra, permiso hermano, usted puede tener esta palabra, amén, y se la muestra al diablo. Si usted no tiene fe, no pasa nada. El diablo lo va a hacer santo, amén, porque esta palabra tiene que estar guardada en tu corazón, amén. Este es el rollo que dijo Dios que teníamos que comer. Este es el alimento de nuestro espíritu. Si una persona no se alimenta de esto, entonces está seco espiritualmente, está muerto, está muerto.
Una persona que no lee no tiene nada, aquí está vacío, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Quise, hermanos, buscar muchas referencias referentes a las Escrituras. Pero son tantos los anales, hermanos, que necesitaríamos meses y más meses para entender qué significa este libro y el poder que conlleva y cuántos años, hermanos, se ha demorado, cuánta gente ha muerto, cuántos sacrificios se han hecho, hermano, para que usted pueda tener una de estas hoy en su mano. Algo que nosotros no apreciamos, algo que nosotros no guardamos, algo que nosotros no valoramos, que en nuestras casas muchas veces en las esquinas de las casas está llena de polvo, guardada en algún taburete, en algún cajón, se quedó olvidada por meses y nadie la lee. Hasta que pasamos por algún tipo de prueba. Ahí nos acordamos del Dios de la palabra. Y muchas veces reprochamos a Dios y le decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿A qué me trajiste a este mundo? A puro sufrir desde el día que nací. Yo no te pedí venir al mundo, tú me trajiste. Y le reclamamos a Dios, hermano. Pero nunca Dios nos ha abandonado, porque la palabra de Dios nos dice que Él nunca nos ha abandonado. No te dejaré ni a diestra ni a siniestra, mientras tú no te apartes ni a diestra ni a siniestra de esta mi palabra, dice Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿De dónde viene el nombre? Biblia. Ya lo vimos. Amén. Viene de la palabra biblo, que significa libro. Si usted ve ahí en Romanos, que alguien me busque la cita de Romanos, capítulo 1, verso 2, amén. Se describe como las escrituras o la escritura, amén. Se conoce como la escritura de Dios o las escrituras, amén. Capítulo 1, dijo, hermano. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 2, amén. Amén. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que Él había prometido a los profetas en las santas escrituras. La palabra escritura viene, hermano, de mucho, pero mucho tiempo atrás, antes que Jesús se apareciera en medio de la humanidad. La escritura ya existía, amén, en distintas formas. No era una Biblia como la que nosotros poseemos, ¿verdad? No era un libro como el que tiene mi hermano Matías o como el que usted tiene en la mano. Todo comenzó, hermanos, en la antigüedad. Los hombres inventaron la escritura por intermedio de jeroglíficos, hermanos. Se descubrieron más adelante las tablas de Qumran, se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto. ¿Y sabe lo que sucedió? Los eruditos y los entendidos empezaron a juntar las piezas. Empezaron a juntar las piezas y fueron formando la Biblia que hoy usted tiene en su mano. Mucha gente murió para que usted tenga eso. Hay un libro que dice solamente por la fe y la sangre. Este libro cuenta, hermanos, sobre todos los sacrificios de los mártires del día en que Jesucristo fue crucificado hasta nuestros tiempos, hermanos, de todos los hombres que han muerto para que usted tenga esa Biblia. Me recuerdo en una oportunidad le mandé a mi hermana Jimena, la veo aquí, le envié a mi hermana Jimena una copia de una grabación donde se cuenta la historia de Ana y sus hijos. A mi hermano Matías también se la mandé. Ana era una mujer judía, hermanos, esposa de un sacerdote y tenía 7 hijos. Y uno de los hijos se le ocurrió insultar a un gobernador romano.
Los tomaron a toda la familia y los llevaron, hermanos, a las mazmorras. Y en aquel lugar, hermanos, hicieron hervir una sartén enorme con aceite. Le cortaron primero la lengua al mayor, le cortaron la lengua, luego le cortaron sus extremidades, vivo, hermano. Le cortaron las manos, los brazos, las piernas, hasta que quedó solamente el tronco y la cabeza. Amén. Y cuando ya él no pudo renegar contra el Dios al que él servía, hermanos, entonces lo echaron íntegro, lo que quedaba ahí, hermano, en la sartén hirviendo, por el simple hecho de predicar esta palabra, de llevar este mensaje. Hay hombres que fueron seguidores de Jesucristo y seguidores de los seguidores de Jesucristo, que usted no los ve en su Biblia, no los conoce, porque nunca los ha leído en las historias. Si usted leyera, hermanos, libros históricos sobre los anales del pueblo de Israel, se encontraría con que hay muchas historias de hombres que caminaron largos kilómetros para llevar la palabra de Dios a muchas partes, hasta que Dios tomó todos los medios para que se creara la Biblia que está en sus manos. Amén. Cuando se inventó la imprenta, hermano, el primer libro que fue impreso en la imprenta fue la Biblia. Pasamos, hermano, de un ítem histórico, hermano, a un nuevo mundo, un nuevo siglo, una nueva era, y lo primero que se imprimió, hermano, fue la Biblia. Amén. Luego fue traducida en diferentes idiomas. Primero fue traducida, hermanos, al latín. ¿Alguien sabe lo que es el latín? Ego te absolvo in nomine Patris Filius Spiritus Santo. Amén. Eso es latín. Amén. Lo hablaban solamente los curas, solamente los sacerdotes. Y en el tiempo del oscurantismo, ustedes deben saber de esto, ¿eh? Sí, aprendí latín un poco. ¿Sí aprendiste un poco latín? Ya. Los sacerdotes hablaban en latín, amén, y la gente, hermano, no tenía la Biblia, solamente la tenían algunos eruditos católicos, hermanos, los papas, los obispos, y la palabra, como tiene poder, alguien dijo por ahí en alguna oportunidad, el que tiene la palabra tiene el poder. Vea usted, los grandes gobernadores del mundo. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Constantino? Sí. Constantino fue un emperador, amén. Y este hombre fundó una ciudad que se llamó Constantinopla, amén. Y era un rey, hermano, el cual comenzó matando a los cristianos, porque querían exterminar esa lacra, hermano, que era el evangelio, que iba contra los principios humanos, porque el hombre en aquel entonces, ¿de qué vivía? De las orgías, de abusar del más débil, amén, de esclavizar al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían, hermanos, ese sistema de vida, pero la Biblia los confrontaba, la palabra de Dios los confrontaba a estas personas a tener un cambio, y estos ganaban adeptos, entonces crecían en gran cantidad de número. Y Constantino se le ocurrió la genial idea de convertirse al cristianismo con el único propósito de tener poder, porque él se dio cuenta que los cristianos, los seguidores de Cristo, tenían el poder de la palabra. Amén. Hasta nuestros días, hace muy poco tiempo atrás, en Guyana, no sé si alguien ha oído alguna vez el caso de Guyana. Nunca. En Guyana había un pastor que tenía una secta. Secta es un grupo, un pequeño número de personas que se reúnen en un lugar. Eso es una secta, amén. Se reunían en un pequeño lugar y él determinó en determinado momento de que todos tenían que morir y iban a hacer un sacrificio y iban a envenenarse todos, hermanos. Disculpen. Y hizo que todos bebieran voluntariamente, hermano, por el poder de la palabra,
bebieran un brebaje y murieron toda la congregación, sacrificaron sus vidas por la creencia que ellos seguían. Amén. Fue un caso muy bullado, hermano, el caso de Guyana, en Texas. Esto, hermano, significa que el que tiene la palabra tiene el poder. Amén. ¿Por qué ustedes admiran a los pastores? ¿Por qué ustedes admiran a los grandes predicadores como Chiqui Ávila? Porque tenía la palabra. Porque tenía el poder de la palabra. Él decía, sana en el nombre de Jesús. Y el hombre era sano porque él tenía el poder. Amén. El poder de creer en estas palabras poderosas. La Biblia decía, para aquel que cree sin ponerle la mano sobre los enfermos, estos serán sanos. Es promesa de Dios. Yo pregunto una cosa, ¿esta promesa está vigente? ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees en que Dios sana a la gente? ¿Tú crees que Dios tiene poder para levantar gente de los muertos? ¿Lo crees realmente? Entonces tú tienes el poder. Tienes el poder. Has creído en el poder de la palabra. Yo creo que Dios sana. ¿Sabe por qué? Porque no solamente lo he leído, lo he vivido. Lo he vivido. Amén. En una oportunidad me corté esta pierna con una sierra eléctrica. Y vino alguien con el poder de la palabra y me incentivó a creer. Y Dios hizo un milagro, no una sanidad. Un milagro no es lo mismo que una sanidad. Amén. En 24 horas cicatrizó mi herida, mi operación la cicatrizó, secó los puntos y yo al otro día, yo tenía que estar por lo menos 6 meses inmovilizado. Y al otro día de que Dios hizo la obra, yo andaba trotando. Trotando. El poder de la palabra. Con estos ojos que se han de comer los gusanos, he visto a hombres levantarse de su lecho de muerte. Amén. Mujeres desahuciadas de la ciencia médica, enfermas de cáncer. Hombres que han estado en estado de coma, hermano, donde un varón se ha acercado al lado de él y le ha dicho, oye a la palabra que traigo a tu vida. Cristo dice, levántate. Y el hombre se ha levantado después de 18 días en coma. El poder de la palabra. Amén. Pasó de generación en generación. No les puedo leer todo esto, porque si les leyera todo esto se nos va a ir toda la clase. A ver, estoy tratando de resumir toda esta información. La conservación y la transmisión del texto. ¿Cómo se conservaron estos textos? Los hombres que en el tiempo de Jesús y antes de Jesucristo habían escribas, habían gente erudita, escribían en tablas de barro. Con un punzón escribían en tablas de barro y la almacenaban en grandes bibliotecas. ¿Alguien alguna vez ha oído hablar de la biblioteca de Alejandría? Fue una biblioteca que levantó un gran conquistador que se llamó Alejandro Magno. A ver. ¿La se quemó? No se quemó, la incendiaron. La incendiaron, no se quemó. Fue una de las bibliotecas más grandes del mundo, hermanos, donde se guardaba la historia de toda la humanidad. Ahí en ese incendio, hermano, se perdió gran parte de la historia bíblica, cosas que nosotros no conocemos, nunca las vimos y nunca las veremos, porque ya se perdieron. Amén. Lo que quedó se rescató de pequeños manuscritos a medio quemar. Hombres sabios inspirados del Espíritu los tomaron, los trataron de armar, les agregaron palabras, amén, y tenemos hoy en día las Biblias que ustedes tienen en su mano. Amén. Es importante la palabra de Dios. Es importante que ustedes sepan que el libro que tienen en sus manos tiene mucho poder. Si ustedes lo llevan, lo cargan,
Donde ustedes vayan, hermano, ustedes golpean la puerta de una casa donde hay mucha necesidad. Cuando usted pone un pie adentro, hermano, ¿sabe lo que acontece? Alguien dijo por ahí, permiso, hermano, que esto es una espada. Es una espada. Y esta es una espada verdaderamente. Cuando tú llegas a una casa, puede estar poseída de miles de demonios, hermano, miles de demonios. Puede estar Satanás mismo parado en esa casa, hermano. Pueden haber legiones de hechicería, hermano. Pero aquel hermano que lleva esta palabra bajo su brazo y la lleva grabada en las tablas de su corazón, entonces lleva todo el poder, porque para el que cree, todo es posible. Amén. Dígalo con autoridad, porque el diablo lo está escuchando. Para el que cree, todo es posible. Amén. Solamente tienes que creer. Amén. Todo está aquí. El poder está aquí. La autoridad está aquí. Jesucristo lo dijo mientras ascendía al cielo. Dijo estas palabras: Señor, Padre, todo lo que me diste, yo se lo entrego a ellos. Y yo me pregunto, ¿qué le dio Dios a Jesús? Poder. Su espíritu. El conocimiento. Autoridad. Ya se dijo. Todo. Dios le dio a Jesús el poder sobre todo lo que está en el cielo, sobre todo lo que camina sobre la faz de la tierra y sobre todo lo que se mueve debajo de la tierra y debajo de las aguas. Y Jesús dijo: yo se los doy a ellos. ¿A quién se refería? A sus, buena acotación, a sus discípulos. ¿Qué necesitamos para ser un discípulo? Seguir a Jesús. Seguir al Maestro. Más que eso. Discípulo viene de aprendiz. Discípulo viene de estudiante, aprendiz, ¿verdad? El que hace las enseñanzas de su maestro, el que sigue fielmente su palabra, sus enseñanzas. Lo que usted aprende hoy aquí, si lo practica afuera, entonces eso los hace a ustedes discípulos de la Iglesia Libertad a los cautivos, porque hablamos todos una misma lengua, un mismo idioma y tenemos un mismo pensamiento, y eso inquiere poder. Porque a usted, disculpa que tome, hermano mío, no, mejor me va a tomar a mí mismo. Porque a mí, solo el diablo me pilla, hermano, me hace ñaco, como un tallarín me quiebra, me quiebra. ¿Por qué? Porque soy débil. ¿Por qué? Porque mi corazón siempre es dado al mal. Mi mente siempre es dada a hacer lo malo. Amén. Entonces Dios provee el poder de su palabra para que el hombre salga airoso en medio de todos sus problemas. Esta espada, cuando usted entra a una casa, todos los demonios tiemblan, porque ahí viene el poder. Cuando usted abre la Biblia y dice: yo reprendo de este hogar, como dice su palabra, todo espíritu de hechicería, ¿qué sucede? Los espíritus de hechicería se tienen. Y usted no necesita, hermano, ir 2, 3, 4, 5. Eso es una tontera. El poder es uno. Una sola vez. Amén. Después viene la fe en el poder. Yo tengo que creer. Cuando Dios me sanó de la rodilla, yo me recuerdo, me gané después de haber sido tomado por el Señor en la puerta, y yo estaba ahí eufórico con el Señor. Y no faltó el hermanito que pasó y me dijo:
lo sanó el Señor, ¿eh? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién era? Era el diablo, hermano. Era el diablo, ¿eh? Cuidado. A veces los usa Dios. Y a veces los usa el diablo, ¿eh? Usted solamente tiene que creer y glorificar a Dios. Pero hermano, pues a ver si era verdad, a ver si era verdad. Era verdad, Dios me había sanado. Dios sana una vez y para siempre. Para el que cree, hay que tener solamente fe. Porque a veces las personas pasan y no sanan. ¿Quién me puede decir? Si la palabra tiene poder. Porque dudan, no creen, falta fe. Falta fe. Puede ser porque no es el tiempo aún. Porque no es el tiempo aún. O tal vez el que impuso las manos no era discípulo. Porque no se sabe usar. Porque no sabemos usar el poder. Tenemos el poder, pero no sabemos cómo manejarlo. Es como tener una ametralladora y no saber por dónde se meten las balas, dónde tiene el gatillo, dónde tiene el seguro. Usted tiene que conocer el arma que tiene en sus manos y cómo manejarla. Por eso el libro de Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado. ¿Qué significa ser aprobado? Que Jesús dice: yo le doy carta abierta a esta pastora. Le doy carta abierta, donde vaya tiene mi respaldo. Yo la apruebo. Es sierva de Dios. Yo la llamé y mi palabra está en su boca. El texto dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No podrá haber un... porque de repente... Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Eso significa que tiene que ser En el nombre de Jesús. discípulo. Primero tiene que ser discípulo. Tiene que ser un fiel seguidor de Cristo. Y en primer lugar tiene que haber muerto para el mundo y haber empezado una nueva vida. Lo vuelvo a decir. Si Cristo murió por usted, si Cristo murió por nosotros, ¿qué sería lo más justo? Morir. Que nosotros deberíamos morir por Él. ¿Cuántos hemos muerto al pecado? ¿Cuántos hemos muerto a la vanidad? ¿Cuántos hemos muerto, hermanos, al odio, las iras, las contiendas, las divisiones? Vamos al capítulo 3. Estos son los frutos del Espíritu. Para que nos sigan estas señales, debemos tener estos frutos. Si no tenemos estos frutos, estas señales no nos pueden seguir. Primero hay que dar frutos. ¿Frutos dignos de qué? Dignos de arrepentimiento. Si no nos hemos arrepentido, entonces no podemos dar el fruto que Dios quiere comer. La palabra de ayer lo decía. Cristo viene a la higuera somos nosotros. Somos esta iglesia, es usted, es esta nación, es este país, es este mundo. Nosotros somos la higuera. ¿Y Cristo a qué vino? A comer fruto. A comer los frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Pero para tener frutos tenemos que guardar esta palabra. Y para guardar esta palabra tenemos que morir. Capítulo 13 del libro de Corintios. Estos son los frutos del Espíritu. Amor. Paz. Paciencia. Templanza. Mansedumbre. Fe. Mansedumbre. Buena voluntad. Amor. ¿Verdad? Todos estos frutos, hermanos. Si no tenemos estos frutos, y yo le digo a usted, ahora mirémonos en este espejo, porque dice la palabra de Dios que este es el espejo de nuestra vida. ¿Cuántos de estos frutos tenemos? ¿Cuántos de estos frutos llevas tú? ¿Cuántos de estos frutos? ¿Cuántos llevamos de estos frutos? ¿Lleva usted todos estos frutos? ¿Llevas todos estos frutos? Por eso no tenemos poder. Por eso no tenemos Bueno, Leo. poder.
Una pregunta, pero si esa persona no tiene poder, pero la otra cree, ¿no se llegaría? Sí. Hermano Leo, yo también creo que Dios puede tener misericordia y nos puede usar porque como hay un texto que dice en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios y él va a decir no los conozco. ¡Aleluya! Eso. Me tocaste, Señor. Me tocaste, Señor. Dios, perdón, Dios se salta la justicia, la pasa por alto, se saltó la justicia para hacer misericordia. Misericordia. Cuando Cristo me sanó de la rodilla, hizo un milagro. Yo me pregunté inmediatamente, Leo, ¿te lo merecías? Por ninguna parte. Por ninguna parte. ¿Por qué? Porque en primer lugar era irreverente, irrespetuoso, contencioso, peleonero. Me peleaba con el siervo. Esperaba los estudios bíblicos, me sentaba en la segunda banca y cuando él estaba enseñando yo era el primero que levantaba la mano y contendía con él. Y teníamos peleas rígidas. A veces mi jefe se ponía rojo. Yo creo que quería puro ponerme la mano encima, ¿no? Pero él decía, un día vas a estar en mis zapatos y vas a ver lo que es bueno. Un día vas a estar en mis zapatos y vas a ver lo que es bueno. Y hoy que enseño, me ha pasado muchas veces que alguien contiende contra mí y yo tengo que sujetarme. Dan ganas de ponerle la mano en serio. Dan ganas. Y no es que no sepa. Si esto no es que usted no sepa, porque en la iglesia, hermano, entiéndalo bien, no hay un tonto ni para remedio. Ni para remedio. Hacemos como que no sabemos. Hacemos como que no entendemos. Porque ¿cómo entendemos bien el pecado y el bien no lo podemos entender? Hermano Manu. Yo quería hacer explicación sobre la sanidad. Porque si vemos en la historia del paralítico, dice que 4 hombres toman un paralítico y dice que lo suben sobre el tejado donde estaba Jesús y dice que lo ponen abajo donde estaba el maestro. Pero Jesús dijo estas palabras, dice Jesús, y viendo la fe de ellos, obró Jesucristo. A veces nosotros no podemos tener fe, pero usted dijo una palabra muy certera, la misericordia de Dios traspasa todos los límites. Traspasa todo. Y a veces Dios, si tiene fe, también puede obrar. Como el paralítico. Pero ahí hay otra atenuante. Hay otra atenuante. La Biblia en muchas partes dice, me era necesario. Me era necesario. Muchas veces ni el portador de la palabra, ni el receptor de la palabra son merecedores. Pero a Dios le era necesario manifestarse para que en la multitud de los que están siempre hay adeptos que pueden ser captados. A lo mejor el que recibió la sanidad no tenía ni una gracia delante de Dios. El que la predicó no tenía ni una gracia delante de Dios. Pero en medio de la multitud había uno que tenía hambre y sed de justicia. Y por amor a ese, Dios lo cambia todo. Dios lo cambia. Nótese lo que dicen las Escrituras, lo que dice nuestra Biblia. Nuestra Biblia dice que cuando Jesús descendió del monte, una gran cantidad de gente lo seguía. Y hizo grandes prodigios y entregó grandes enseñanzas. Dice que bajando del monte se acercó un leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Quiero que sane. Y el hombre fue sano. Y al ponerse el sol, muchos fueron sanados. Pero yo le pregunto, cuando vinieron los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a adorar a Dios? Uno. ¿Y los otros? ¿Qué pasó con ellos? Voy a contarles algo y se lo voy a contar como testimonio para la gloria de Dios. No lo digo para mi propia gloria, lo digo para la gloria de Dios. En la iglesia donde yo caminaba llegó una mujer desahuciada de la ciencia médica, enferma de cáncer al interior y llegó a morir.
la dejaron en el hospital que se fuera a pasar los últimos días con sus hijos, con su familia, porque irremisiblemente iba a morir. Pero aquí hay algo grande, hermano. Dios no ha dicho la última palabra. Si tiene fe, hermano, Dios no ha dicho la última palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios no ha dicho la última palabra referente a nuestra hermana Daisy? Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Él no ha dicho la última palabra. La mujer pasó adelante, era un esqueleto, hermanos, caminando. Se arrodilló y lloró. Y mientras ella lloraba, yo estaba en la primera banca y el Señor me dice, anda, ve, que te voy a usar. Caminé hacia ella, le impuse las manos y le dije lo que el Señor le había de decir. Y me fui a mi puesto. En la noche ella hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y al otro día fue a ver médico y estaba totalmente sana. Sana. Lo que traía la muerte sobre ella se había ido. A la palabra de Dios, la enfermedad tiene que irse. Pero Tiene que irse. tiene importancia, bueno, fue poder de la palabra, pero también en la obediencia de ella. Ella no conocía al Señor, era gentil. El Señor hizo una sanidad en ella. Cuando se la confirmaron los médicos, después llegó a mi casa con su hija, que era enferma. Tenía un problema en su mente y llegó y me dijo, hermano, quiero que ore por ella para que Dios cambie su vida. Yo le dije, hija, cuánto quisiera yo, pero esto no funciona así. Esto no funciona así. No funciona. Dios me dijo, anda y ve. Pero si Dios no me dice, anda y ve, no puedo llegar yo, hijito. Cuidado. No vaya a ser cosa que en algún momento nos hallemos imponiendo las manos, perdón, hermano mío, sobre la mano de Dios. Tal vez Dios está haciendo pasar a esa persona por una prueba. ¿Cuántos años llevas esta prueba? Y Dios tiene poder para decirte, hoy yo cambio el transcurso de tu vida. ¿Entiendes? Pero tal vez esa prueba la tiene Dios ahí. Y si nosotros no preguntamos, nos veremos imponiendo la mano sobre la mano de Dios. Como a veces sucede que nosotros hablamos palabra, porque la palabra está encíclica en nosotros, en ti, en mí, está en nuestra boca. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos profetizando. Me recuerdo en una oportunidad, me pasó a buscar un hermano temprano a la mañana y me dijo, hermano, te vengo a buscar, te voy a invitar, necesito que vayas conmigo a un lugar. Amén. Partí. Me llevó, hermano, a un lugar que se llama San Francisco de Mostazal. Era ahí a la vuelta de la esquina. Rancagua, por ahí, por los alrededores. Llegamos a una plaza, había una campaña, dije yo, fantástico. ¿Quién predica? Tú predicas. No me dice que va a predicar nada. Tiene que estar el soldado preparado. Amén. Tomé tratados y me fui a repartir tratados por la plaza. Y llegó un hombre con un hato de escoba, un hato de pala y un hato de plumero. Y se sentó ahí a comerse una empanada y una bebida. Mientras yo repartía los tratados, vino el Señor y me dijo, háblale. Me acerqué. Bonitos los plumeros, ¿eh? ¿Sí? ¿Quiere comprar uno? Sí, tan bonito. Y las escobas también, las palitas se ven buenas. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo pala? Y empecé a hablarle de su trabajo. Usted nunca le tire el evangelio a la gente así encima, hermano. A la gente no le gusta. Amén. Si ve una persona que está en un jardín, háblele de las flores. Es la mejor forma de evangelizar. Pues si no, la gente, evangélicos, no estoy ni ahí con los evangélicos. Mi mamá, mi tío evangélico, vieras tú, son pura peste. Amén. Porque esa es la estela que vamos dejando, cuidado, cuidado. Entonces le empecé a hablar de las palas, y hablando de las palas, viene el Espíritu y me dice, es mi siervo. Y yo le dije, ¿sabe, te puedo decir algo? Sí. Dios me dice que tú eres pastor. Le agachó la cabeza.
Y le empecé a hablar de Dios, le empecé a hablar de Dios, y empecé a hablarle de Dios, y lo empecé a ministrar, al siervo a ministrar, y era un siervo que estaba muchos años detenido. Cuando terminé de hablarle, porque llega un momento en que Dios te dice, cállate, si sigue hablando malogras la obra de Dios, hay que callar. Me callé, me paré y le dije, por haberme escuchado y haber escuchado al Señor, escucha lo que Dios te va a decir. Y fue una palabra que nació en mi corazón, ni siquiera, yo no puedo decir estaba profetizando, nada, no, si fue una palabra que brotó en mi boca. A veces tú estás conversando con un hermano, mi pastora está conversando con una hermana, y sale una palabra de tu corazón, pero tú no sabes que estás profetizando. Y le digo, mira, te vas a parar el próximo lugar donde vayas, Dios te va a premiar por haberlo escuchado, venderás todas las escobas, te comprarán todos los plumeros y te comprarán todas las palas, y sabrás que soy un hombre de Dios el que te habló. Termino de decir esto y me llaman por el micrófono a predicar. Me subí arriba, me creía evangelista en ese tiempo, yo me creía evangelista, ¿verdad? Yo la he hecho todo. El Señor me ha metido en todo. Me pongo a evangelizar, hermano, y estoy evangelizando cuando veo entrando por una de las puntas de la plaza un hombre que venía saltando y venía corriendo hacia mí. Se ganó adelante y empezó a hablarme. Yo mientras predicaba le hacía señales a alguno de los hermanos para que lo atendiera. No lo podía atender. Y él insistía en hablar conmigo, insistía en hablar conmigo. Lo hicieron a un lado, yo me molesté, me enojé. Me acerqué a él cuando terminé la predicación, me acerqué a él y dije, hermano, ¿cómo puedes ser tan impertinente? Eres pastor y me va a interrumpir en medio de la predicación. No puedes ser tan desubicado. Y me dices que sabe, no puedo callarme lo que le voy a decir. Realmente usted es un hombre de Dios, porque me paré del lugar, fui a ese almacén allá en la esquina y ahí me compraron todos los plumeros, me compraron todas las palas y me compraron todas las escobas, y ahora sé que Dios me ha hablado y me devolveré a Él. ¿Usted cree que dije yo, estaba profetizando? No, ¿sabe lo primero que dije? De haber sabido, Señor, que era una palabra profética, la habría profetizado para mí, porque estaba sin trabajo y no tenía ni pan. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El poder está encíclico en nosotros, porque hemos sido bañados, hemos sido impregnados de la palabra de Dios. El evangelio está en nuestros huesos, está en nuestra carne, está en todo nuestro ser. Había un profeta el cual se llamaba Eliseo, y Eliseo murió. Cavaron una fosa y lo echaron ahí. Alguien vino, descavó esa fosa. Llegó un soldado moribundo, según la tradición. Un soldado moribundo, y murió y cayó dentro de la fosa, y al tocar los huesos de Eliseo resucitó. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Yo vengo de un tiempo, hermano, no sé si ustedes no lo vivieron. Yo viví un tiempo maravilloso en el Señor. Alcancé a vivir la última ola del evangelismo. La última ola. Mi hermano Mario debe saber, más o menos somos como de la misma época, donde se paraban las hermanas o los hermanos. Párate, hermano. Los hermanos en la iglesia se paraban y de repente el hermano te quedaba mirando y empezaba, aleluya, aleluya, oh, gloria, 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 veo al Señor, y te daba la mano, hermano, y vos te ponías a saltar, hermano, y te contenía el espíritu y salías danzando y hablando en lengua. Mi hermano Elwin tiene que acordarse de estas cosas. Yo alcancé a vivir ese tiempo. Me acuerdo de una hermana María que tenía la palabra encíclica en su cuerpo, que cuando me veía, yo estaba recién bautizado en el Señor, la hermana me veía y ella me decía, aleluya, aleluya, y me hacía así con la mano, así, hermana, así, y me envolvía del espíritu y yo salía danzando. Me tocaba el Señor, me tocaba el Señor. De repente estaba en la iglesia, iba donde algún hermano, le estrechaba la mano, lo bendecía y nos tocaba el Señor y terminábamos hablando en lengua, hermano, y empezaba a caer un avivamiento, hermano. Había poder.
¿Sabe de dónde viene el poder? ¿De dónde emana el poder? De la palabra, de la palabra. ¿Qué? ¿Pregunta? ¿Alguien tiene pregunta? Hay un texto del Señor Jesucristo que dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿por qué? Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Quién entiende eso? ¿Alguien lo entiende? Si lo dice la Escritura, por hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra, desde el momento que usted se da un tiempo en su vida. Mire, nosotros vivimos una vida tan, hermano, tan atareada hoy día. Oh, eras tuyo, anoche leí toda la noche. Toda la noche, gran parte de mi vieja estaba ahí. Y leía, estaba cansado, pero decía, tengo que leer. Leí toda la noche, me levanté después temprano en la mañana y me di duro todo el día. Me olvidé de la palabra, me olvidé de todo. Lo único que veía eran tuberías, barro, pala, mezcla. Y el Señor no estaba ni cerca. Pareciera. Pero los que son de Dios tienen encíclica aquí la palabra. Aquí. Y en un momento salió mi vecino no tiene piernas, le cortaron las dos piernas. Las dos piernecitas, un hombre muy activo. Y me dijo, oh, vecino, ¿tiene problemas? Yo le dije, sí, pero ¿sabe qué? Le dije yo, para un hombre de Dios, los problemas son la moneda con la que trabajamos. Mientras más problemas tengo, más cerca está Dios de mí. Y me empecé a acordar de la palabra, ¿sabes? Está impregnada en nuestros huesos. Usted puede estar muy descolocado. De repente viene alguien a usted y le dice, hermano, ¿usted podría orar por mí? ¿Qué pasa? Usted inmediatamente se para al lado de ella. Señor, me sacudo de todo. Y te olvidas de los quehaceres, te olvidaste de la olla con frijoles que tienes en la cocina, te olvidaste de la cebolla que estabas friendo, te olvidaste de todo y entraste en el mundo de la palabra. Y todo tu alrededor se empieza a mover. ¿Sabe que cuando usted empieza a orar, alrededor de usted se genera un tremendo movimiento? Ahí empiezan los legionarios de Dios, con lanza, escudo y espada. Los ángeles de Dios te rodean y alrededor de ti están legiones de demonios y se empieza a generar una batalla campal alrededor de ti, pero tú no la puedes ver. Pero está sucediendo ahí, al lado tuyo, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí salvaguardados. ¿Sabe por qué? Porque hay una aureola que nos cubre a nosotros, desde los pies hasta los pies. Estamos cubiertos por Dios. Nada ni nadie te puede tocar si no es mi voluntad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Por eso el poder de la palabra. ¿Entiende? Ahora entiende usted el valor de lo que usted tiene en sus manos. El poder de lo que usted está llevando en su mano. Mire, yo a veces encuentro chicos allá atrás jugando con Biblias, arrugando las hojas. Las veo las Biblias por el suelo, hermano. ¿Sabe cuánta gente murió para que usted tuviera esa palabra? Cuando se creó la Vulgata, hermano, ¿alguien ha oído alguna vez hablar de la Vulgata latina? Fue una de las traducciones, que es la primera traducción que se hizo del latín directamente, ¿amén? No, la Vulgata latina. ¿Qué significa Vulgata latina? Significa la Biblia vulgar o la Biblia del vulgo, la Biblia de la gente común, la gente de los, o sea, la Biblia de los pobres, la gente que todos podían acceder a ella, o sea, la imprimieron para que en el concilio, hermano,
los hombres que no eran obispos, no eran papas, pudieran tener una Biblia y pudieran llegar al concilio diciendo: yo tengo la palabra de Dios. A mí nadie me va a meter el dedo en la boca, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¿Cuántos están aquí analizando lo que yo les estoy hablando? ¿Cuántos están aquí poniendo atención de qué es lo que sale de mi boca? ¿Y por qué lo hacen? Hermano Juan Carlos. Porque a ti nadie te va a meter el dedo en la boca. ¿Sabe por qué? A mí nadie me mete el dedo en la boca. Métame el dedo en la boca, se lo voy a morder. Se lo voy a morder. ¿Sabe por qué? Porque yo sé. Porque yo tengo la palabra de Dios. La leo en mi casa. Si alguien se para en un púlpito, estoy atento a lo que está hablando. Y estoy viendo si lo que está hablando coincide con la Escritura. Si está de acorde a lo que mis líderes me están enseñando. Hace muy poco tiempo se levantó una secta aquí en Chile, se llamaba los G12. ¿Alguien escuchó eso? ¿Alguien escuchó a los G12? ¿Y a cuántos cristianos no le metieron el dedo en la boca? ¿Cuántas iglesias no se vaciaron porque no sabían qué era lo que tenía en la mano y para qué servía? ¿Me entienden? Damos la bienvenida a mi hermano Luis. Hermano Luis, ven acá. No te avergüences, viene de tu trabajo y Dios sabe que estabas trabajando. Vení a tomar tu lugar. Dios bendiga a nuestro hermano Luis, amén. Amén. Él viene llegando tarde por sus labores, no estaba floqueando, estaba trabajando. Eso no entiende cualquiera, ¿verdad? Pues la Biblia dice que aquel que no trabaja, no coma. Y si no lleva el sustento para su esposa, sus hijos, téngase por gentil y por... ¡Ah, yo también me la sabía! No, es como insensato, es como... Como gentil o publicano. Amén. Un gentil es un hombre que no conoce a Dios. Y un publicano era la última chupada del mate, el más sinvergüenza, el que le sacaba las monedas al pueblo de Dios. Era un canalla y pertenecía al mismo pueblo de Dios, hermano, que era lo más terrible. ¿Entienden? Así que imagínense, si el hermano no provee para su casa, así lo va a ver Dios. ¿Amén? Entonces, este libro que usted tiene en su mano, para que usted sepa, le otorga el poder y la autoridad. Pero si usted no sabe usarlo, no sabe cómo manejarlo, es como quien tiene la ametralladora en su mano y la pusiera con la culata para adelante y con la punta de la escopeta para atrás. Se va a pegar los tiros solo, ¿no? Y así pasa muchas veces, que hay personas que vienen a ser evangelistas y terminan en el suelo. Hay muchos que vienen diciendo: yo soy misionero, traigo carta de que tengo carnet de misionero. A mí nunca me dieron carnet. Siempre reclamé: ¿por qué no me das carnet? Le diste carnet a mi hermano y a mí no me das. ¿Para qué? ¿Para qué quieres carnet si un papel, con una tijera te lo hago aquí? Todos los años lo rompo. Somos carta leída, dice la Biblia. Y Jesús dijo: por vuestros frutos. Por sus frutos, hermanos, los conocerán. Son la higuera de Dios. Pero Él va a venir a ustedes a comer frutos dignos de arrepentimiento. Somos evangélicos. ¿Cuántos son evangélicos aquí? ¿Cuántos sacan pecho por ser evangélicos? Pero somos evangélicos. Somos evangélicos. Somos realmente cristianos. ¿Saben lo que es ser cristiano? Un seguidor de Cristo, un pequeño Cristo. Un pequeño Cristo vive en ti, dentro de tu corazón. Y si Cristo está dentro de tu corazón, entonces yo no puedo tener ni contiendas contigo. No puedo tener pleitos contigo. No puedo robarte, no te puedo engañar, no te puedo mentir. No te puedo deber. Lo único que te puedo deber es el amor fraternal que debe haber entre nosotros. Entre tú y yo. Siempre ponga a Cristo entre usted y mí. Entonces seremos pequeños Cristos. Y podré levantar esa palabra y decir: yo soy seguidor de Jesucristo. Y usted va a entrar a un lugar
Y no va a tener que decir soy evangélico, soy pastor, soy misionero, soy evangelista. ¿Sabe lo que va a decir? En el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, sal fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, te expulso de este lugar. ¿Y qué va a suceder? Se va a manifestar el poder. El poder. Yo me puedo parar aquí, hermanos, hablan su Biblia, ahí en el libro de Proverbios, porque hoy día vamos a hablar de Proverbios. Y puedo predicarles, les puedo predicar esta palabra, pero mi corazón puede estar muy lejos de ella. ¿Me entienden? Por eso que la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Porque si aquí el siervo de Dios levanta una piedra, estoy seguro salen 10, 20 evangelistas al tiro. Salen 4 proyectos de pastores. Salen 15 proyectos de misioneros. ¿Me entienden? Pero por su fruto los conoceréis. Pero si levantamos una piedra y yo digo, ¿habrá algún obrero? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque tenía que ir a probar una yunta de bueyes. Estaba invitado a un casamiento. ¿Me entiende? Dios siempre es el último en nuestras vidas. Pero cuando estamos en el púlpito, nosotros somos la cabeza de la iglesia. Entonces seamos ejemplo. Seamos ejemplo porque tenemos una nube de testigos. Y en la iglesia no hay un tonto para remedio. La gente le va a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero se va a ir después para su casa el hombre diciendo, oh, si tan solo practicara lo que predica. Si tan solo practicara lo que predica, sería mejor. ¿Entiendes? Y nos hacen pecar. Nos hacen pecar. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen pecar? Porque nos vamos murmurando del hermano, cuando deberíamos ir diciendo, ¡ah, qué lindo que estuvo el culto! ¡Qué maravilloso que estuvo el culto! ¿Me entienden? No podemos tener disensiones, porque la palabra está en nosotros, ese poder, esa Biblia. Y en este año usted va a entender para qué sirve esa Biblia. En este año usted va a entender el propósito de Dios para que usted esté en este lugar. ¿Por qué Dios te llamó? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuántos años llevas en este lugar? Ya deberías ser pastor, ya deberías ser misionero, ya deberías ser evangelista, ya deberías estar levantando una obra en tal parte, o deberías estar enseñando en tal lugar. ¿Qué hacemos todos amontonados aquí? Dios no nos dijo, vayan ahí, levanten una iglesia y llénenla hasta que se replete y no puedan moverse a él. No. Él dijo, id y predicad mi evangelio. Predicad mi evangelio. Pero si nos vamos a estar predicando unos por otros, le voy a predicar al vecino, hermano. Si el vecino sabe que tengo más mal testimonio que la mierda, y el vecino dice, este cara dura viene a predicar aquí, no le da ni vergüenza, hermano. Nos tiran cualquier barro porque nos conocen. Ni nuestra familia nos cree, hermano. Ni nuestros hijos, ni nuestras esposas. Por eso muchas veces nuestros hijos no llegan a las iglesias, nuestros compañeros no llegan a las iglesias. ¿Por qué? Porque llegamos a la casa de la iglesia con una actitud sobreexaltada de santidad, golpeando a los pecadores. Cuando Dios dijo que teníamos que tener misericordia, les tiramos encima que son pecadores, que no son convertidos, hijos de Satanás, vayan a arder en el infierno. ¿Ah? Cuidado, Nosotros venimos a predicar la palabra del amor de Cristo. Esa está encíclica en nosotros. ¿Alguien me puede decir la hora?
10 para las 10. Todo esto, hermano, está en la Escritura. ¿Preguntas? No, yo quería saber si podría hablar un poco de qué son los libros apócrifos. Vamos a hablar de los libros apócrifos, pero no como análisis. No como análisis. En este momento vamos a hacer un orden. En este momento vamos a hablar de la importancia, primero que nada, que tiene el libro que usted tiene en su mano. ¿Verdad? Porque si yo le paso a usted una pistola, ¿ya? ¿Usted ha visto alguna vez una Colt 40? ¿No? ¿Sabe cómo salta? Una Remington. Tampoco. Un fusil de repetición, un Mauser, un fusil SIG. Entonces no le puedo pasarle ninguno porque no lo sabes manejar, ¿ves? ¿Sabes para qué sirve la Biblia que tiene en tu mano? Ya. Vamos a comernos. Miren, yo tenía un pastor que me decía, mira, Leo, no te puedes tragar el pollo entero. No te puedes tragar el pollo entero. Sí, estoy choreado el pollo. Va a llegar un día que ni pollo vamos a tener. Demos gracias que tenemos pollo, porque hay gente que ni pollo tiene. No te puedes comer el pollo entero. ¿Qué es lo que hace uno? Saca una presa, ¿verdad? El putito. A mí me gusta la puntita del ala. Es sabrosa la puntita del ala. No tiene ni carne. No tiene ni carne, hermano. No tiene ni un brillo. Es como el cogote. Ahí por ahí dice el dicho, no tiene menos brillo, no tiene menos carne el cogote. De un brillo. Pero usted toma el cogote, lo mastica, huesito por huesito lo va saboreando, ¿eh? Le saca toda la carnecita y deja el huesito pelado y lo va amontonando, ¿eh? Es como comer patita de pollo. Yo fui pobre, cuando todavía como patita de pollo, ¿eh? Yo fui buen pobre, comí patita de pollo. Hoy en día usted le pregunta a los hijos, voy a hacer patita de pollo. ¡Ay, qué lo que es! Ellos crecieron con la carne y la carnicería. Yo comía patita de pollo. Y le sacaba, hermano, la puntita del huesito, después el otro, no sé, pero comía, hermano, y lo saboreaba. Eso es lo que usted tiene que hacer. No te puedes cagar el pollo entero. Vamos a ir por favor. Ahora usted tiene que aprender para qué es el libro que tiene en su mano y la importancia que tiene. Pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Pregunta sobre la Biblia que tiene en su mano. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos saben cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos son los libros, por ejemplo, cuántos son los libros del canon hebreo? ¿Cuáles son? 5. ¿Ah? Según la 50ª, son todos los libros que se componen hasta el último de los profetas. Eso compone el Antiguo Testamento, es el canon hebreo. Y el canon cristiano se compone desde el primer libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque está escrito por los seguidores de Jesucristo. Amén. Ahí vamos a aprender, hermano, sobre cuáles son los libros, cuántos componen. Y yo traía algunos datos. Hermano Leo, yo tengo una pregunta. Porque la gente, hermano, pregunta, hermano. La clase pasada escuché que había libros que en nuestra Biblia no están porque estaban en intermedio. Eso se llaman libros apócrifos. Macabeo. Lo que está preguntando. Por ejemplo, Macabeo. Sí, pero Macabeo, yo al otro. Sin ofender a nadie. Sin ofender. No se sientan, hermano. Es en el léxico chileno, Macabeo, uno que lava la loza, un adelantar, entonces más Macabeo que nadie. Qué bruto, póngale ese. Yo soy bien Macabeo, ¿no es cierto, Jesús? Eso iba a consultar. Libros como el libro de Enoch, que Apócrifo. está catalogado como libro Apócrifo. porque históricamente parece Todos los libros que no están en el canon, según la 50ª, la que fue revisada, hermano, ¿no es cierto?, por los 70, los que no quedaron dentro del canon, todos estos son apócrifos.
Y no solamente hay muchos que ustedes conocen, pero hay muchos libros, hermanos, que pertenecen a la historia eclesiástica, bíblica, que están escondidos, hermanos, y usted ni siquiera los ha ido a nombrar. Oiga, hermano, con respecto al libro, entonces sí, porque ponemos que la Biblia fue inspirada en la recopilación por el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Y si el Espíritu Santo... En nuestra fe, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo no consideró sus libros, ¿por qué nosotros ahora tendríamos que tener confianza en los... No, si el Espíritu Santo los consideró, Dios los consideró. Lo que pasa, hermano mío, es que el hombre se atribuye, ¿no es cierto? Se atribuye, ¿verdad?, derechos que no le corresponden, ¿verdad? Ustedes tienen que pensar que los seres humanos estamos sujetos a errores, pero durante todos estos siglos, hermanos, se ha hecho hasta lo imposible por conservar lo más fiel de las Escrituras. Amén. Lo más fiel. Y si en ese entonces no se consideraron estos libros, era porque aún no era el tiempo de Dios. Amén. Pero hoy día se está considerando hacer una nueva Biblia, hermano, hacer una nueva revisión bíblica donde se van a considerar los libros apócrifos. Porque hay muchos hechos y acontecimientos que están en los libros apócrifos que están siendo de mucho auge hoy en día. Porque pertenecen a la Vulgata Latina, a la revisión Vulgata Latina. No necesariamente están en la católica. No ¿Quieres decir algo? Ya, espérate. Aquí el hermano nos va a hacer una introducción sobre el por qué. ¿Por qué? Pues, salud. Salud. Es que sabe por qué a mí me interesaba que usted primero que nada entendiera para qué sirve el libro, porque la gente siempre se detiene, perdonando las expresiones, perdonando a todos los presentes, no se atribuyan lo que voy a decir. La gente siempre se preocupa de estupideces. Por ejemplo, yo aquí hice una recopilación de algo, mire. Por ejemplo, un segundo, hermano mío. Dice, ¿qué tiene la Biblia? Primero, ¿cuántas palabras tiene la Biblia? Para los que están interesados en esto. Tiene 77.363 palabras. ¿Cuántos personajes hay en la Biblia? ¿Los ha contado alguna vez? Hay 2.930 personajes dentro de la Biblia. Imagínense, cuántos capítulos, cuántos versículos. ¿Qué le importa, hermano? ¿Te va a salvar eso? ¿Te va a salvar eso? ¿Te va a llevar al cielo? No sea necio. ¿Para qué te va a servir ese conocimiento? Yo un brillo. Hermano mío. Ahí te la dejé rebotando. Dios los bendiga, hermano mío. Amén. Gracias de nuevo a todos ustedes por estar acá, por acompañar esta visión. Damos gracias a Dios por su presencia de Él y suya, que usted puede estar acá. Es para nosotros un placer tenerlo acá porque esto respalda de alguna forma y vemos un interés en este trabajo que ha costado tanto y bueno, un poco todavía nos cuesta. Amén. Si me pueden repetir las preguntas de nuevo, da uno. Yo le preguntaba si la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dejó fuera otros libros que son considerados apócrifos, ¿cierto? ¿Por qué deberíamos confiar en la información que tienen esos libros si no fue considerada para ponerla acá? ¿Escucharon todos? Sucede que cuando la Biblia se escribió no como la versión que hoy día nosotros conocemos. La Biblia se escribió, primero los 5 libros se le atribuyen de hecho a Moisés, pero tenemos información que dice que son de Moisés claramente y tenemos atribución que dice que se atribuyen a Moisés. Hay parte de estos libros que se le atribuyen también a Josué. Estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, el Tanaj. Amén. Ahora, cuando la Biblia se comienza a escribir, parte primero por los 5 primeros libros y no se escribió como 5 libros separados.
sino puede haber sido que se haya escrito más bien como 2 libros. ¿Se entiende? La Biblia de origen, cuando pensemos primero en estos 2 libros que estoy mencionando, pensemos en ellos como rollos, y que los libros no tenían los títulos que hoy día nosotros tenemos en la Biblia. Vale decir, usted abría los rollos y los rollos nos decían Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, no decía Éxodo, Levítico, Número ni Deuteronomio, ¿se entiende? Sino que los títulos fueron integrados al canon después para poder separar la Biblia por temas. Al igual que los capítulos, versículos, esto al principio en los papiros iba todo junto, se escribió todo junto. Ahora, una cosa es escribir la Biblia y otra cosa es editar la Biblia. La Biblia en sí está escrita principalmente, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿se entiende? Un poquito de copto antiguo, que es un vocablo un poquito más antiguo, o paleo-hebreo, que paleo-hebreo es como el hebreo arcaico, ¿se entiende? Que en estas lenguas principalmente se escribió, al menos los primeros 5 libros de la Biblia, estamos hablando más o menos post-Moisés, o durante el tiempo Moisés. Ahora pensemos que Moisés escribe no todos los eventos que él vivió, sino incluso escribe eventos de mucho antes. Por ejemplo, Moisés no estaba en la creación del mundo. La pregunta aquí sería, ¿cómo Moisés supo esto? Sí sabemos que Moisés, por ejemplo, escribió las cartas de la ley, las tablas de la ley, a medida que Dios en el monte Sinaí le iba hablando, le escribía. Esa información sí la tenemos, ¿cierto? Podemos pensar que de la misma forma, Moisés era profeta, fue como escribió todos los mandamientos y como termina el Pentateuco. Ahora, se escriben estos libros, cuando se descubre, se encuentra todo junto. Entonces los editores bíblicos empiezan a separar por temas. Ahora aquí hay que hacer un poco una diferencia, porque esto que voy a decir pasa en el evangelismo, pasa en el catolicismo, pasa y también ha pasado en el judaísmo. No podemos rechazar esa verdad. En un momento se junta en España, en un programa de televisión, voy a tratar de ir avanzando rapidito, un programa de televisión, y entrevistan a un católico y un pastor evangélico, un cura, un sacerdote y un evangélico, un pastor, y empiezan a conversar ahí un poco, y en su debate gana el sacerdote porque le dice, bueno, ustedes los evangélicos quieren discrepar con nosotros de la palabra, siendo que la Biblia la editamos nosotros. Y la verdad es que tiene toda la razón, porque la Biblia que nosotros hoy día conocemos se editó en un momento cuando el evangélico y el catolicismo eran uno, antes de lo que se conoce como cisma. Así que les voy a pedir que ya anoten en sus cuadernos la palabra cisma, y necesito que por favor se instruyan de eso, averigüen, busquen en internet, se escribe ¿cómo suena? Cisma. Cisma es un término que habla de la separación del catolicismo con el evangelismo o con el protestantismo. Ahí se abre recién la brecha entre católicos y protestantes, y después de protestantes se abre toda la brecha. ¿Lutero? No, antes de eso. Se van a encontrar con un personaje, como dice el hermano, muy famoso, que es Martín Lutero, pero Martín Lutero es un personaje de opinión muy dispersa. Hay quienes opinan bien, quienes opinan mal. Yo opino mal. Entonces, es algo que tienen que leer ustedes, hermano. Si usted sabe que esto depende de las interpretaciones. Tuvo hechos buenos, pero también tuvo hechos malos. Amén. Ahora, volviendo a lo que teníamos, mismo, gana el debate de alguna forma este sacerdote, y después se forma otro debate en el mismo programa, pero este debate ya no era con un pastor evangélico, sino que era con el sacerdote, y era con un rabino, un rabá judío. Entonces, dentro del mismo debate se acalora un poco, y el sacerdote le dice al rabino, le dice, bueno, estamos hablando de una palabra que a fin de cuentas editamos nosotros, así que lo que tú tienes en tu mano es una edición bíblica editada por nosotros. Y él le responde, sí, pero es escrita por los judíos. Ganó el rabino. ¿Se entiende? Ahora, en los rollos originales, esto se fue separando, por ejemplo, cuando vamos al libro de... vamos a las guías que le pasamos rapidito, a la de los libros. El recuadro casi todo, o casi todos la tienen. No, esta. ¿No la tienen? No, ¿cuál? Usted no va a ir. Nosotros no la tenemos. Bueno. Por ejemplo, el libro de Éxodo, me pone un poquito atención, esta le deberían pedir. La hermana Natalia está a cargo de esto, ¿ya?
ustedes también la deben tener esta. ¿Ya? El libro de Éxodo está escrito por Moisés y su nombre en hebreo es Shemot. Shemot quiere decir los nombres. Amén. El libro de Éxodo es conocido también por el libro de la salida. ¿Se entiende? Porque en él se relata la salida del pueblo de Israel. Ahora, Shemot quiere decir los nombres. ¿Por qué habla de los nombres? ¿Por qué? Porque cuando el libro de Éxodo empieza a escribirse, empieza a decir: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a tierra de Egipto, y empieza a decir los nombres que eran 70. Entonces, el libro de Éxodo se llama el libro de los nombres porque es lo primero que dice. Dice, estos son los nombres. Entonces el editor bíblico cortó ahí, ya, este otro tema, pum, Éxodo. Shemot, ¿se entiende? El libro de Génesis, del hebreo, su nombre original quiere decir Berechit. Berechit quiere decir en el principio. Y el libro se llama Berechit porque el libro cuando parte diciendo en el principio. ¿Se entiende? Su nombre griego. En griego es Génesis. Ahora, a lo que para responder un poco al hermano. Esdras, en un momento, recordemos que cuando el pueblo de Israel vuelve de Egipto, vuelve de Babilonia, ¿se situaron más o menos? ¿Todos estamos claros en esa parte? Por favor, díganme que sí, hermano. Vamos a largarme más. El pueblo de Israel va al exilio, ¿cierto? Va al exilio, ¿no? Sí. Va al exilio. ¿En qué tiempo de Jeremías? Amén. Isaías y Jeremías profetiza eso, el pueblo va al exilio por desobediencia. Llega un momento, cuando dice la palabra ese profeta, que despertará Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, ¿cierto? Y dejará venir al pueblo. Entonces, después de los 70 años del exilio, el pueblo vuelve. Amén. Y comienza a edificar. Y aquí nos aparecen personajes como Esdras, como Nehemías, como Zacarías, como Ageo, como Josué, como Zorobabel, ¿cierto? Que fueron las personas que participaron en la reconstrucción del templo. Ahora, ¿perdón? Más fuerte, hermano, no escucho. ¿Son los profetas menores? Sí, algunos de ellos, sí. Esdras sí, porque fueron profetas mayores y menores, se diferencian solamente que los profetas mayores escribieron más que los menores. No hay ninguna otra diferencia, es la cantidad que escribieron. Ahora, Esdras no solamente era profeta, sino también sacerdote. Amén. Ahora, la parte de Esdras que no se conoce es que aparte de profeta y sacerdote era escriba. ¿Ya? Hermano, dice amén porque ella dijo que se llama Esdras, entonces tiene que saber por qué le puso Esdras. Entonces era escriba. ¿Cuál es la mayor importancia de Esdras? No solamente en la Biblia, sino para el pueblo judío o en el canon hebreo, en la Torá. La mayor importancia no solamente que en tiempo de él se despidieron a las mujeres que no pertenecían al pueblo. La mayor importancia de Esdras tampoco es la parte profética, sino que la mayor importancia de Esdras dentro de la palabra de Dios es que Esdras fue un editor bíblico. Cuando el pueblo de Israel fue saqueado y fue llevado en cautiverio, ¿qué pasó con el templo? Se destruyó. ¿Qué pasó con los utensilios? Se perdieron, se lo robaron y parte también se quemó. Se destruyeron. Entonces, Esdras es el responsable cuando se reconstruye la liturgia nuevamente al templo. Cuando el templo ya está edificado, hay que reconstruir la liturgia, hay que reconstruir el servicio. Entonces, tiene que venir alguien que le diga, mira, aquí hay que orar, aquí hay que cantar, esto se hace así, en tal fecha son los panes sin levadura, en tal fecha la fiesta de los tabernáculos. Entonces, toda la liturgia la reconstruye Esdras. Y Esdras también reconstruye o reconstituye el canon hebreo, que para ese tiempo estaba perdido. Ahora, en otros tiempos, esto pasó en los tiempos de Esdras, estamos hablando, no sé, quizás 1000 años antes de Jesús. Ahora, algo más contemporáneo, un sacerdote llamado Constantino, que estoy hablando de cuando el protestantismo y el catolicismo eran uno, un sacerdote llamado Constantino, más o menos, no sé si en el primero o en el segundo siglo de nuestra era, estoy hablando después de que Jesús murió, de que murió, resucitó, después del templo que se destruyó, después de la ocupación romana, un sacerdote llamado Constantino, y cuando uno lee la historia de cómo se reeditó nuestra Biblia, en realidad hay cosas que dejan harto que desear. Y esto lo vamos a estudiar después más en detalle, solamente quiero responder la pregunta del hermano.
¿Por qué? Porque si esto lo dejamos aquí dando bote, esto puede ser de estas respuestas que son un poquito matafé. ¿Se entiende? Constantino, dentro de sus escritos, dice, por ejemplo, de los evangelios, cuando él edita la Biblia, evangelios son más de 25, 23 o 27 evangelios que fueron escritos. Está el evangelio. En la Biblia tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Existe el evangelio de María Magdalena, existe el de Felipe, existe el evangelio de Judas. ¿Se entiende? O sea, la cantidad de evangelios es súper grande. Y algunos, sí. Entonces, algunos incluso son medio contradictorios. Existe el evangelio de María Magdalena. Una vez escuché que existía el evangelio de la María, la madre de Jesús. No lo vi, lo escuché. Eso no me consta. Entonces, cuando Constantino tiene que editar el canon bíblico, ya estamos diciendo que el Antiguo Testamento está editado, estamos hablando hacia el Nuevo. Él tiene que editar el canon bíblico. ¿Qué le parece a usted que sería una suficiente razón para yo poder decir este libro debe ir y este libro no debe ir? Es una responsabilidad bien grande a la tristeza. ¿Debería decir este libro no debería estar en la Biblia? O al contrario, a un libro que le falta a la Biblia, decir este libro debería estar en la Biblia. Si mal no recuerdo, hay un versículo que habla sobre eso, que dice que no se le agregará ni se le quitará ni una tilde. Justamente, la Biblia dice en el Apocalipsis, al final dice, ay de quien agregare una coma o una tilde a este libro, todas las plagas escritas de este libro caerán sobre él. Amén, así lo dice. Ahora, cuando Constantino edita los evangelios principalmente, él dice de esta forma, debe haber solo 4 evangelios, como 4 son los puntos de la tierra, como 4 son los vientos del cielo, como 4 son los elementos, fuego, aire, tierra, agua. 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y los 4 vientos que hay en el cielo. Entonces uno escucha esto y uno dice, es bien vacío, tiene muy poco peso, hermano, la elección que hace Constantino para poder decir, bueno, deben haber estos evangelios. También acá hay un estudio minucioso que había evangelios que se contradecían y se quedaron fuera. Por eso con el hermano Leo, ustedes escuchan que a veces nosotros decimos que dentro de la palabra hubo mucha información que se ocultó. Y es verdad, el catolicismo ocultó mucha información. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma políticamente manipularon la Biblia para que en la Biblia estuviera lo que conviene que la gente o el plebeyo, el obrero, el trabajador supiera. Los diezmos nunca pensaron quitarlos de la Biblia. Las primicias nunca pensaron quitarlas de la Biblia. Sí pensaron quitar de la Biblia, por ejemplo, el monoteísmo. El monoteísmo que hace que hoy día nosotros tengamos solamente un Dios. ¿Se entiende? Que al principio, aunque usted no lo crea, dentro del judaísmo también era controversial la existencia de un solo Dios. Porque nosotros hablamos un poquito de los esenios. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de los esenios? Y que dijimos que Juan el Bautista era esenio y que Jesús es muy probable que haya tenido una formación esenia en el desierto. ¿Se acuerdan que en un momento lo hablamos? Bueno, dentro de los esenios, ¿cuál es la parte negativa? Primero la parte positiva es que eran personas que eran como monjes. Eran personas que eran muy parecidas a monjes, de mucha meditación, de mucha oración, de mucho ayuno, que se apartaban en el desierto, que se apartaban de la sociedad para santificarse. Pero la yayita del esenio es lo que hizo nuestro hermano Daniel, que adoraban al sol. Entonces aquí hay cosas que como que un poquito pesa para allá y un poquito pesa para acá. Ahora, estos son parte de los argumentos, sobre todo los de Constantino, que llaman la atención por un poquito lo flácido que son nuestros argumentos para poder editar la Biblia. La pregunta es, si de los libros que hay fuera de la Biblia, ¿en cuáles deberíamos confiar y en cuáles no? Ahora, debemos decir, con alta responsabilidad, que el libro de Enoc no aparece en nuestra Biblia. Usted sabe que no aparece. Sin embargo, Pedro lo cita. Ahora, la pregunta es esta. Si Pedro, para dar una prédica, para dar una exhortación, se para en el libro de Enoc, ¿alguien de aquí puede decir lo contrario? ¿Alguien aquí se atreve a estar de favor de Pedro? Entonces eso un poquito hay que dejarlo a criterio, hermano. Eso un poquito lo vamos a dejar para estudiarlo más adelante, pero sí tenemos que decir algo. Hoy día lo que tenemos es esto. Nosotros hoy día tenemos 66 libros que están dentro de un puro libro. Esta es la única cercanía que nosotros tenemos con Dios. Es como que el cordón umbilical
Con los años se empezó a adelgazar, y hoy ya tenemos una hilachita nomás. Y esto es lo que nos comunica con Dios. Ahora, nosotros no tenemos que olvidar que si viene un estudio, estamos estudiando a Dios, estamos buscando a Dios. Y sabemos que Dios no se recibe con esto, sino se recibe dentro, en el Espíritu. Entonces, nada de lo que yo diga a usted lo va a poder hacer pararse de una vereda o de la otra, sino lo que usted reciba a través de su Espíritu. Estas palabras son verdad y son vida. Y eso es lo que usted lo tiene que guiar. Usted lo tiene que guiar el espíritu de esta palabra. ¿Se entiende? Nosotros aquí le vamos a dar toda la información que usted necesite y no le vamos a esconder ningún tema. Pero finalmente el que toma la decisión es usted. ¿En qué? En su fe, en su trato con Dios. ¿En qué lo Dios le muestra? ¿Se entiende? Hay en la palabra, por ejemplo, en tiempos de Samuel, lo pongo porque es un muy buen ejemplo, y en tiempos de Jeremías también, a Jeremías también le pasó, que cuando la palabra escaseaba, cuando no había profeta, cuando nadie se levantaba, cuando era un momento de confusión donde no había un norte, no había un sur, no había algo que bíblicamente fuera correcto para yo poder decir, ¿sabes qué? Esta es la verdad, me paro en esto y de aquí sigo para adelante. A estos hombres les llegó por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que Dios habló a Samuel en tiempos donde la palabra de Dios escaseaba, pero que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Finalmente la orientación Samuel no la sacó del sacerdote Elí ni de los hijos, no la sacó del sacerdocio, la orientación la recibió de Dios. Lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías se resistió para hablar, porque cuando él recibió el mensaje, él sabía que el mensaje que iba a dar iba en contra de Sedequías, iba en contra de los profetas, iba en contra de su mismo padre, iba en contra de las personas que estaban sirviendo en el templo, que era su propia familia. Sin embargo, él se vio obligado, fue tanta la presión que no pudo contener la verdad. Y él solamente abrió la boca y eso le valió incluso no poder casarse. ¿Se entiende? Incluso la familia de su esposa fue de esclavitud, dice la Biblia. Hay una película muy buena, véanla, Jeremías, así nomás se llama. Amén, hermano. Los libros que dice el hermano, voy a tratar de buscar y deben entender también. Pero los libros que mencionaba el hermano ahí, William McDonald en su libro relata que los libros apócrifos, todos estos que estamos viendo ahora, no tienen veracidad en lo espiritual. No hay compatibilidad con los libros que tenemos nosotros. Y le pregunté a mi esposa cómo es ese embarazo que de repente las mujeres tienen, que cuando hay un embarazo falso, tubarios, no hay vida dentro de esos libros. Por esa razón, entre comillas, no lo incorporaron dentro del lector porque no había compatibilidad de espíritu, o sea, no había vida en esos libros. Sí hay mucha historia, hay mucho que podemos sacarle como historia solamente, como hechos acontecidos, pero vida espiritual y que no compatibilizan con lo profético de los libros. Más o menos eso es lo que yo puedo entender de los libros, por eso a veces puedo tratar de leerlo, pero entre comillas, no es problema. Por eso decíamos que lo estamos entregando como información. Por eso también decíamos que hay unas controversias en ello. Dijimos que había unas controversias, ¿cierto? Porque se contraponen, incluso primero se contraponen con la palabra en algunos aspectos, pero también en parte se contradicen entre ellos mismos. Se llama el libro apócrifo o deuterocanónico porque ¿qué quiere decir apócrifo? Apócrifo quiere decir no inspirado. Sin. Apócrifo, inspiración. Sin inspiración. ¿Se entiende? Es un poco como lo dice el hermano. Ahora, los libros apócrifos es un poquito... yo nunca he predicado un libro apócrifo, ¿se entiende? Pero... ¿Cómo va para cultura? ¿Cómo? ¿Cómo va para cultura? Es para cultura general, es un poco nos sitúa en lo que pasó históricamente, pero el libro de Enoc puntualmente está catalogado como libro apócrifo. Sin embargo, este libro es citado en la Biblia. ¿Puedo acotar algo? Voy a acotar algo, ¿no? Porque es interesante la reflexión que hizo el hermano. Yo quiero que piensen en esto. Ahí en la pantalla, no sé si se alcanza a ver. ¿Se ve o no? Ya habla de las traducciones bíblicas. La Septuaginta fue una de las primeras versiones
¿Por qué no se incluyó en el canon? Eso es importante saber por qué no se incluyó en el canon. Miren, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo con nuestra mentalidad, nos hubieran quemado en la hoguera. Nos hubieran quemado por brujería, ¿entiendes? Porque hay que entender y hay que comprender que en el tiempo en que la Septuaginta fue escrita, que fue una de las primeras versiones bíblicas, ¿no es cierto? Después vino la versión al latín, Vetustum Latín, que fue traducida al latín. Pero hermano, ustedes tienen que entender, la mentalidad de aquel entonces era tan arcaica, y la gente se aprovechaba de la ignorancia del vulgo, del pueblo, ¿entiende? Usted tiene que comprender, si usted viera, por ejemplo, hay películas como, por ejemplo, En el nombre de la rosa, no sé si alguien alguna vez ha visto la película En el nombre de la rosa. Usted va a aprender cómo en el tiempo del oscurantismo, hermano, los curas, hermano, los que transcribían, usaban la palabra de tal forma que hasta a la gente le metían encima que tenían que pagarle a los sacerdotes para que ellos, por medio de oraciones, pudieran sacar a la gente, hermano, del purgatorio. ¿Quién cree eso hoy? Nadie. ¿Quién cree eso hoy? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero sepa usted que la Capilla Sixtina, la iglesia católica más poderosa, la iglesia de San Pedro, con todo enchapado en oro, hermano, fue levantada y fue edificado con esos dineros, con ese oro, porque había gente que amaba tanto a sus seres queridos que entregaban todas sus riquezas para que los sacaran del purgatorio. Una ignorancia, ¿verdad? Como dijo el hermano, en ese entonces se decidió que porque representaban los 4 puntos cardinales de la tierra, el norte, sur, este, oeste, como representan los 4 espíritus de Dios que dan vuelta alrededor de la tierra, entonces el hombre dijo, tienen que haber 4 evangelios. ¡Qué ignorancia más grande! Digo yo hoy en día, este ignorante. Ahora, los libros apócrifos, hay controversia, pero no podemos decir que no son espirituales. Cuidado. No podemos decir que son espirituales, que no son, ¿me entiendes? Porque ¿qué juzga lo espiritual? ¿Qué juzga lo que es espiritual y lo que no es espiritual? Y aquí hay que tener una cuota de cuidado, muy importante. ¿Qué es lo que juzga aquí dentro de la iglesia? Las cosas que son espirituales y las cosas que no son espirituales. Prohibida. Las cosas que no contradicen la palabra de Dios. Las cosas que no contradicen la palabra de Dios. Los frutos. Pero ¿saben realmente qué juzga lo que es espiritual y lo que no es espiritual? Solamente un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu, puede juzgar lo que es o lo que no es espiritual, porque está escrito en nuestra Biblia. Lo carnal no puede juzgar lo espiritual, porque solamente lo espiritual puede ser juzgado por lo espiritual. Tendrías que ser muy espiritual para tomar un texto bíblico y decir, aquí no hay vida o no hay palabra de Dios. Porque el Espíritu te lo dice. ¿Cuándo nosotros sabemos cuando un hombre está tomado del Espíritu de Dios o cuando está danzando por la carne? ¿Quién puede discernir eso dentro de la iglesia? ¿Quién puede discernir eso? Solamente un hombre espiritual, por hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu contriñe, por hermano. Cuando mi hermano cantó ayer, mi pastor cantó ayer, en mi espíritu yo sentí la presencia del Señor. Cuando mis hermanos haitianos cantaron, ¿quién no sintió al Señor? ¿Verdad? Los espirituales sintieron la presencia de Dios. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. No tenemos que ser ligeros al juzgar, porque toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra, si fue de parte de un evangelio, toda palabra, si fue inspirada en algún momento, fue escrita por la mano de Dios, tiene algo de espiritual. Sí, no podemos negar que como seres humanos cometemos errores.
Muchos transcriptores le pusieron y le quitaron a la palabra. Hay palabras en nuestra Biblia, hay palabras que se contraponen, se contradicen, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice que la mujer calle en las congregaciones. ¿A qué mujer le parece correcto eso? ¿Le parece bien? ¿Qué opinan ustedes de ese texto? ¿Qué opinan ustedes de ese texto? Que las mujeres callen en las congregaciones, llegando a su casa le consulten a su marido. Y si el marido es un ignorante que no es espiritual y no conoce al Señor, ¿qué hace eso? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hay cosas donde la mano del hombre escribió algo sin inspiración. Pero eso no dice que toda la palabra no es espiritual. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la palabra, como dijo, si Pedro la citó, si Pedro cita, ¿no es cierto?, el libro de Enoc. ¿Quién era Pedro? ¿No fue uno de los cercanos a Dios? Uno que caminó con Dios, y si él lo incluyó en una de sus predicaciones, algo de espiritual tenía. Algo de espiritual tenía esa palabra. Y en el Génesis también. Pero igual hay cosas que salen en la palabra y como que uno lo toma muy literal y no se informa en el contexto también en el que está. Ahora, eso es importante. ¿Por qué decía yo que para usted, para poder llevar esta palabra, tiene que ser discípulo? Porque un discípulo hace eso, lo que dijo la hermana. Se informa, lee, escudriña. ¿Se recuerdan la vez cuando enseñé sobre lo que significaba escudriñar? Es buscar algo que está oculto, escarbar. Si necesito bajar 100 metros hacia abajo y 100 metros hacia los lados, lo voy a hacer hasta encontrar la verdad. Porque no me puedo quedar con lo que escuché, porque por eso la Biblia dice, mi pueblo se alimenta de viento. Ustedes comen viento, yo ya me comí todo el pollo, dejé el olor para ustedes. ¿Me entiende? Pero el pollo está aquí adentro en mi espíritu, yo ya me lo comí. Lo que ustedes están aquí captando es una minúscula parte, el olor del pollito que yo me comí, ¿ves? Entonces ustedes cachan un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Pero ¿cuándo lo van a entender? ¿Sabe cuándo lo van a entender? Cuando usted se lleve esto para la casa, lo lea, tome su Biblia y se dedique a revisarlo, se dé el tiempo de revisarlo, lo va a entender. Cuando usted lea la parte donde Pedro cita el libro de Enoc y se va a la parte histórica y busca el por qué Pedro citó el libro de Enoc, cuál es el significado, profundiza. No digamos, por ejemplo, si yo le busco aquí en mi computador, yo tengo aquí esta Biblia, esa Biblia. Fíjense la cantidad de diccionarios que salen aquí. Cada uno de estos es un diccionario que pertenece a una Biblia. Cada Biblia fue escrita, ¿verdad? Tiene una traducción. Esta Biblia tiene una traducción. Pero hay Biblias, por ejemplo esta, en la última hoja traen unas referencias como un diccionario. Si usted busca su Biblia, también las tiene. Cada una de estas Biblias tiene un diccionario y cada una de estas Biblias tiene un comentario hecho por el hombre que la escribió. Yo no puedo basarme en lo que este hombre dijo. Tendría que revisar todos esos diccionarios, tendría que revisar todos los comentarios y tendría que leer todas las Biblias, las traducciones, y después tendría que hacer un compendio dentro de mi cabeza, achicar todo lo que he leído y tratar de sustanciar lo más mínimo, juntar lo más esencial, sacar la esencia de la palabra y decir, a este se va a referir. ¿Entiende por qué yo leo toda la noche? Porque yo voy, perdón hermano, y con esto voy a terminar, me va a disculpar porque ya la hora nos pilló. Sí, amén, nos pilló. Sí, nos pilló ya la hora. Sí, ya nos pilló. Entonces, con esto voy a terminar, con esto voy a estar. Yo voy a la Biblia, anoche leía yo y leía sobre la Biblia. Me llevó, hermano, a las transcripciones, de ahí me llevó a las revisiones, de las revisiones me llevó, hermano, a los concilios. Pero era tanta la información, hermano, y en cada cosa que leía me mandaba a otro lado y tenía que ir en el diccionario, buscarlo, leerlo completo, porque no puedo decir, aquí está la frase. Tengo que leer el compendio completo, 4, 5, 20, 30 hojas, hermano, leyendo en la noche.
para poder entender, ¿entiendes? Yo no puedo basarme simplemente en una palabra, tengo que escudriñar, por eso la Biblia dice escudriñar. Póngase de pie. Lo demás va a quedar con el sabor para la próxima clase, ¿ven? Ahora, ¿cuál es su deber? ¿Cuál es su deber? Escudriñar. Lea sobre el cisma, amén. Lea sobre las traducciones, lea sobre las versiones bíblicas. Busquen los diccionarios, amén. Muchos diccionarios que hablan sobre las traducciones bíblicas y encontrará muchísima información. Así cuando alguien tiene algo que decir, la verdad es que esconderme las grafías, pues me van a bombardear por todos lados. Igual a mi hermano, ¿eh? Y eso es lo importante de la clase. Vamos ahora. Padre, no tenemos cómo agradecer, Señor Jesús. Entendemos que esta información que está siendo puesta en nuestras manos no está para que nosotros salgamos a la calle y bombardeemos al mundo con ella. No. Que podamos, Señor, ganar sabiduría. Que primero podamos entender nosotros, Señor, lo que usted nos quiere decir, lo que usted nos quiere enseñar. Primero, Señor, que le tomemos el valor al libro que ha sido puesto en nuestras manos. El saber por qué llegó a nosotros y cómo llegó hasta nuestras vidas. Y el valor y el respeto que debo presentarle a dicho libro. También, Señor, considerar en la historia, en todos los pormenores, ires y devenires, Señor. Las cosas contradictorias, los problemas, los pleitos, Señor. Cosas que mi corazón y mi mente no entienden, que me van a sacar de contexto y me van a, Señor, a decir a lo mejor lo que estoy estudiando, Señor, no tiene nada que ver con tu palabra. Pero tenemos que entender que si no entendemos lo que está oculto, nunca podremos entender lo que está a la luz. Porque un poquito lo hemos visto, más otro poquito no lo hemos visto, Señor. Porque tenemos la mitad de la verdad. Yo le ruego que ponga inquietud en nuestros hermanos, Señor, en escudriñar, en buscar, Señor, en querer aprender. Que ellos lean, Señor, estas hojas que hemos puesto, Señor, en sus manos y guiándose por ellas, ellos sepan qué tienen que buscar. Que no lleguen aquí, Señor, con la ansiedad de querer demostrar cuánto saben o cuánto han averiguado, sino que han seguido, Señor, al pie de la letra el conducto regular de lo que se les va a enseñar. Padre, porque a veces el exceso de conocimiento, Señor, también mata la parte espiritual. Y qué importante es entender que toda palabra es inspirada por Dios. Somos seres espirituales tratando de encajar en este mundo. No somos gente mundana tratando de encajar en lo espiritual. Llamados fuimos por Dios. Y hemos de estar aquí, Señor, para ser enseñados conforme a tu voluntad. Despida a mis hermanos y a mis hermanas sus hogares en bendición para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.